Hola, 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 hola. Aquí estamos otra vez con una pregunta buenísima. ¿Qué es lo impertinente de reverenciar y hasta mitificar la oración o el rezo? Porque si hay un punto, un elemento que puede ser considerado que un dogma o por lo menos un principio fundamental, hace parte de las enseñanzas fundamentales, de las doctrinas elementales que se enseñan en las diferentes religiones o denominaciones religiosas que se han fundado sobre la figura de Jesús, ¿no? Aquí nos ocupamos de ella. Y algo que caracteriza a todas estas denominaciones religiosas o religiones, hablando estructuralmente, desde la primera que se fundó hace muchos siglos, hasta la última en el siglo pasado y las que se están fundando actualmente y demás, es la oración, el rezo. La oración, el rezo tiene un punto, tiene un espacio especial, fundamental. Bueno, lo que vamos a hoy a reflexionar, porque estamos reflexionando en esos episodios, es sobre todos esos elementos doctrinales que consideramos que son fundamentales y que nos enseñan como fundamentales y que si no los hacemos prácticamente es como que perdemos la relación con Dios. Bueno, hoy nos ocupamos de uno que es importantísimo y que están siempre ahí martillándonos los diferentes líderes espirituales de esas diferentes denominaciones y es la oración o el rezo. Definitivamente no hay un creyente, un miembro, un fiel de alguna de esas comunidades que no esté, digamos, presionado por estar orando, por estar rezando. Algunos tienen hasta modelos, ¿no? Modelos de oración, modelos de rezo, de empezar así, empezar así. Y algunos tienen hasta posturas fuertes en relación con esta, ¿no? Yo diría que prácticamente todas tienen unas posturas muy fuertes sobre la oración o el rezo en esas diferentes comunidades o denominaciones religiosas que a usted y a mí nos atañen, porque todos pertenecemos a alguna de ellas, ¿no? Por nacimiento, o porque hayamos decidido, por casualidad, o por lo que sea, por conveniencia, por interés, todos pertenecemos a alguna de esas denominaciones o estructuras o religiones de Occidente que llamamos. Todas esas que se han formado sobre la figura de Jesús o de lo que conocemos como Cristo. Bueno, la oración no solamente es importante, sino que es importantísima y se ha vuelto casi que una actitud de reverencia, se ha vuelto casi que un mito, es decir, se ha mitificado lo que es la oración y el rezo en estas diferentes denominaciones. Y tanto así que si no lo hacemos, y aquí donde decimos que se ha vuelto un dogma, porque si no cumplimos con la oración, como que nos sentimos mal y como que incluso como que nos hacen sentir que estamos lejos, que nos hemos alejado de Dios. Y alrededor de la oración, alrededor del rezo, se han elaborado una serie de casi mitos sobre estas y demás. Hasta chistes. Incluso algunos dicen que no, usted ha hecho una oración que ni siquiera ha pasado el techo. Como si como si pues las oraciones salieran de nosotros hacia un Dios que está lejano, ¿no? Tan lejano, en un cielo tan lejano que la oración ni siquiera ha pasado el techo. Mire, sobre la religión hay una cantidad de dogmas que se han creado, de principios que se han creado, como por ejemplo el tiempo. Bueno, primero que no se puede dejar un día de estar orando. Si usted no está orando todos los días, si no está rezando todos los días, si no está haciendo ahí unas palabras hacia a ese Dios que está por allá, de pronto Dios se quede por allá a lo lejos y usted no siente que Dios está cercano, entonces como que uno dice que si no oro, si no rezo, entonces como que me siento lejos o Dios se ha alejado. Y eso es un problema porque cuando se convierte en un asunto doctrinal, un asunto dogmático, ahí es el problema de lo que estamos mirando en estos episodios. Y es que ningún elemento, ni fundamental, ni dogma, ni principio de ninguna religión de Occidente, y ni de ninguna religión realmente, pues nos une a Dios. Ya lo que Dios ha hecho, ya lo hizo. Y nada ni nos une ni nos desune. Y hoy vamos a tratar de quedarnos un poco en eso que llamamos oración o rezo. Eso que algunos llaman hablar con Dios, ¿no? Algunos de forma repetitiva, otros en sus denominaciones eh, tratan de que se haga además de manera espontánea, como usted habla, como usted lo hace. Eso sí, algunos incluso imponen hasta tiempo, porque algún pasaje de algunos de los libros del Nuevo Testamento, de algunos de los evangelios, está Jesús diciéndole que a sus discípulos, oiga, usted no fue ni capaz de orar ni una hora. Entonces, muchas denominaciones han tomado este contenido bíblico para hacer un dogma, para hacer un principio fundamental
alrededor de la oración y decir, por ejemplo, expresar, por ejemplo, que si usted no ora ni siquiera una hora, pues eso que hable no pasa ni del techo. Es decir, que pareciera que como que lo mínimo que hay que hacer es orar una hora o rezar una hora, estar ahí en plenas palabras con Dios. Pero eso es lo que nos pone a pensar. Primero, es que la concepción de la oración o del rezo está en función realmente, cuando lo miramos con detenimiento, de un Dios lejano, ¿no? Es decir, yo oro porque Dios está lejos y cuando oro me acerco a Dios. Eso ya rompe el principio y la realidad espiritual eterna de que ya Dios vive en mí y vive en mi espíritu. Dios habita ya en usted y en mí. Ya Dios lo hizo y ya Dios está en nosotros. Por lo tanto, no tenemos que considerar que está lejano y que yo necesito hablar con Él o rezarle a Él para que Dios me escuche. ¿No? Dios está dentro de mí, hace parte de mí, en mi espíritu, ¿no? Dios está ahí. Por lo tanto, esa concepción de una oración para acercarnos a Dios es un poco complicada porque desvirtúa la realidad espiritual de que ya Dios está en nosotros. Y eso no depende de si oramos o no oramos, si rezamos o no rezamos. Chévere rezar, chévere orar, sacar espacios, tiempo para uno caminar y empezar a hablar con Dios o rezarle a Dios o, como dicen otros, orarle a Dios. Bueno, chévere, buenísimo. Lo que sí es claro es que eso no desestima ni rompe la realidad que ya está, la realidad espiritual que ya Dios elaboró en nosotros, y es que Él ya está en nosotros. Por lo tanto, nuestra conversación con Dios ya está, espiritualmente está. Nuestro ser humano no la puede discernir porque es un asunto espiritual. Dios que es espíritu viviendo en nuestro espíritu y es uno con nosotros. Así que no es que esté mal o hacer oraciones o hacer rezos y demás. No, no está mal y comprar estampitas para uno rezarlas y orarlas y entonces tener como unas palabras específicas y demás. Entonces se han elaborado una serie de discursos alrededor de la oración que la vuelven o la hemos considerado, la hemos, digamos, vuelto o le hemos otorgado cualidades extraordinarias, como que si no hay una oración, no hay relación con Dios. Y la oración no hace la relación con Dios. Ya Dios hizo la relación con nosotros, ya la diseñó, ya la estableció en nuestro espíritu y ya está, independiente de si oramos o no oramos. Ahora, espiritualmente, nuestro espíritu está siempre en comunión con Dios, siempre. Lo que pasa es que nuestra humanidad no se da cuenta, ¿no? Y ahí es donde nosotros comenzamos a entender la oración o el rezo desde nuestra humanidad y no desde nuestra espiritualidad que ya está. Nosotros ya Dios está en nosotros y nosotros estamos en Dios. Como le dijo Jesús a sus discípulos, cuando yo vuelva a la vida, cuando yo resucite, ustedes entenderán que ahora yo soy en ustedes y ustedes están en mí, somos uno. Por eso que dicen todas que somos uno, en Cristo somos uno, porque somos uno. Por lo tanto, la oración como un mecanismo para acercarnos a Dios no es coherente con el Dios que ya nos habita a nosotros en nuestro espíritu. Entonces le hemos otorgado a la oración unas cualidades extraordinarias, ¿no? Que si no hay oración, no hay relación con Dios. No, no, la relación con Dios la hizo Dios mismo a través de eso que conocemos como el Hijo de Dios o como Jesús o el Cristo cuando resucitó Jesús. Eso ya lo hizo Él con nosotros y no depende de si oramos o rezamos o si no rezamos o no rezamos. Eso no ni quita ni pone. Chévere hacerlo, pues obvio, sacar tiempo en vez de estar haciendo cosas que no son productivas, chévere, pero eso no quita ni pone la realidad espiritual que ya Dios hizo y elaboró en nosotros. Nuestra comunión con Dios ya está, ya Dios la hizo, está establecida. Nosotros ya estamos en plena oración y en pleno rezo con Dios siempre. Eso es súper clave, ¿no? Lo que pasa es que nuestra humanidad no se percata de esa realidad espiritual y nosotros desde esa realidad humana es que hemos elaborado una serie de dogmas y principios fundamentales alrededor de la oración. Hemos creado una cantidad de discursos alrededor de la oración que no son coherentes con la realidad espiritual que ya Dios elaboró con nosotros. Entonces se le da a la oración una cualidad súper extraordinaria, ¿no? Súper wow. La oración es súper wow. Se idealiza la oración o el rezo, se idealiza, entonces algunos incluso se sienten más espirituales, ¿no? Es que yo estuve orando, yo dediqué una hora a rezar, ¿no? Pues chévere, pero eso no me hace más espiritual ni menos espiritual, ni el orar una hora o el rezar una hora me hace más espiritual, ni el dejar de rezar o dejar de orar una hora
me hace menos espiritual, porque mi espiritualidad ya fue diseñada por Dios y nunca ha dependido de mí, porque eso es un asunto de gracia, como dicen todas las religiones. Todas las denominaciones hablan de que es un asunto de gracia. Bueno, ya Dios hizo eso. Lo que pasa es que no nos han enseñado a que nuestra humanidad no se percata de eso. Eso es un asunto netamente espiritual. Dios que es espíritu y nosotros, siendo ahora nuestro espíritu, siendo ahora la habitación de Dios. Somos la casa de Dios. Somos el templo, como dicen las religiones, ¿no? Pero nuestro espíritu. Entonces, que cada una de estas denominaciones han idealizado esto que llamamos oración o rezo. Y le hemos puesto una admiración pues, sobrenatural, como si pues, hicieran algo especial. No, lo que ya Dios hizo especial, ya lo hizo. A través de su Hijo, que conocemos como Jesús, ya Dios hizo su obra totalmente en nosotros. No tenemos que hacer nada más para agregarle a esa obra. Absolutamente nada. Ni dejamos de hacer para quitarle a esa obra. Nada. No tenemos ese poder para, desde nuestra humanidad, aportarle a esa realidad espiritual que Dios hizo o quitarle a esa realidad espiritual que ya Dios hizo. Nosotros ya estamos en plena oración y en plena comunión y en pleno rezo con Dios siempre. Una vez que Dios resucitó a través de lo que llamamos Jesús, ya Dios está en nosotros y está para siempre. Tremendo. Y seguimos con Él. Entonces, nuestras denominaciones le han asignado una valoración exagerada a eso que llamamos rezo o a eso que llamamos oración. Una valoración exagerada, como que si no se hace, ahí es el peligro, ¿no? Porque se ha convertido en prácticamente en un dogma. Prácticamente la oración es un elemento fundamental de la relación con Dios y no, el único elemento fundamental es el fundamento, que es Dios, a través de lo que conocemos como el Hijo de Dios o Jesús. Ese es el fundamento. Lo demás son añadiduras, son arandelas. La oración es una arandela, hacerla bien, pero si no la hacemos también. La oración es un encaje que nos hace ver bonito, ¿no? Ante los demás, porque, uy, ora mucho, reza mucho, se la pasa rezando, se la pasa orando, qué chévere, pero eso no afecta la relación espiritual, la realidad espiritual que ya Dios elaboró en cada uno de nosotros. Estamos en oración, en rezo pleno con Dios, siempre de que Él resucitó en nosotros, porque recuerde, Cristo Jesús nos crucificó con Él juntamente, nos sepultó con Él y nos resucitó con Él. Tremendo. Por lo tanto, ya Él ha nacido en nosotros y todo lo que es Él y todo lo que expresa Él, el verbo de Dios, que es Jesús, el verbo de Dios, ya está en nosotros. Por lo tanto, si oramos o rezamos, pues eso no altera la espiritualidad. Por lo tanto, el inconveniente, lo impertinente de reverenciar y hasta mitificar la oración es que nos hace perder de vista, nos hace perder el fundamento, que es el mismo Dios, que es el mismo Jesús que conocemos como Cristo. Ese es el fundamento. El fundamento nunca es la oración, el fundamento nunca es el rezo. Dios no es dogmático, Dios no es de principio, el único fundamento es Él. Todo lo que nosotros hagamos ni aporta ni quita. Hagámoslo, pero ni aporta ni quita. Ni una oración más nos hace más y una oración menos nos hace menos. Absolutamente, ni más ni menos. Espectacular. Esto hace parte del vínculo perfecto entre Dios y nosotros con nosotros. Hay que enseñarlos a los demás que ya Dios está en nosotros y que si oramos o no, pues no nos afectamos en absolutamente nada. Chao y nos vemos en el cielo.